El viento del desierto recorre las arenas con un susurro ancestral, como si el tiempo mismo se inclinara ante lo que yace enterrado bajo la eternidad de Egipto. Cada grano de arena parece contener secretos milenarios, historias que los hombres jamás deberían conocer, y que solo los faraones, aquellos elegidos del sol, pudieron comprender. La primera luz del amanecer rompe lentamente la oscuridad, filtrándose entre las dunas y proyectando sombras que parecen moverse con vida propia. Es un mundo donde la realidad y la leyenda se confunden, donde los muros de piedra no solo soportan el peso del tiempo, sino que guardan los susurros de los dioses. En el horizonte, las pirámides emergen como colosos silenciosos, gigantes dormidos que han observado imperios nacer y desaparecer. Su geometría perfecta no es producto del azar. Cada ángulo, cada piedra, fue colocada con un propósito que trasciende la comprensión humana. La cámara de la mente viaja lentamente hacia el Valle de los Reyes, donde las tumbas de los faraones están selladas, cada una custodiando no solo tesoros, sino la llave de un misterio que desafía la muerte. Allí, la eternidad no es un concepto abstracto, es un hecho tangible, inscrito en jeroglíficos que resplandecen con una luz que el ojo mortal apenas percibe. Los antiguos egipcios creían que la muerte era solo una puerta, un umbral hacia un reino donde la existencia continuaba bajo otra forma. No temían al final, porque habían descubierto cómo prolongar la vida del espíritu a través de rituales y fórmulas sagradas, a través de la alquimia del Ka y del Ba. Cada momia, cada estatua, cada inscripción, era un vehículo para el alma, un recordatorio de que la verdadera muerte solo llega cuando se rompe la conexión con lo divino. Los faraones no eran simples gobernantes, eran conductos entre lo humano y lo celestial, guardianes de secretos que la historia moderna ha olvidado. El primer faraón que entendió este secreto caminó bajo un cielo que parecía más cercano que la tierra misma. Sus sacerdotes le enseñaron a percibir el flujo invisible de la energía que conecta todo: el sol, el río, las estrellas y el corazón humano. Aprendió que el alma no está confinada a la carne, sino que puede expandirse, atravesar el tiempo, influir sobre los vivos y hablar a través de los sueños. Sus palabras, aunque hoy se perciban como poesía, eran instrucciones precisas para trascender lo efímero. Cada gesto, cada ritual, estaba diseñado para perpetuar la conciencia más allá de la corrupción del cuerpo. A medida que la cámara mental se desplaza entre las cámaras funerarias, se percibe el silencio de los siglos. Sin embargo, no es un silencio vacío. Está cargado de presencia. Las sombras que parecen adherirse a las paredes susurran nombres olvidados: Tutankamón, Akenatón, Ramsés. Cada uno de ellos dejó huellas indelebles en la trama de la eternidad. Sus rostros, esculpidos en piedra o retratados en papiros, miran hacia el infinito, como si supieran que la historia humana es solo una fracción de lo que realmente importa. La eternidad no necesita memoria, existe por sí misma, y ellos son su testimonio. El Nilo fluye con majestuosidad, un río que ha visto todo y que guarda secretos que nadie puede descifrar completamente. Sus aguas reflejan el cielo, y en cada reflejo se percibe un mundo paralelo, un espejo donde los faraones aún caminan entre mortales, invisibles pero activos, guiando la vida de aquellos que aún creen en los antiguos dioses. Las constelaciones, alineadas con precisión sobre las pirámides, actúan como brújulas cósmicas, conduciendo a las almas elegidas hacia su destino. No hay accidente en su disposición. Es un lenguaje escrito en luz y sombra, en materia y energía, que los faraones descifraron y nosotros apenas comenzamos a comprender. Cada tumba es un microcosmos del universo. Los jeroglíficos no son solo símbolos, sino fórmulas, ecuaciones que describen la transición del ser humano hacia la inmortalidad. Cada imagen tallada representa no un momento efímero, sino un principio eterno. Las figuras de dioses con cabezas de animales, las escenas de sacrificios y ceremonias, los barcos solares navegando hacia el horizonte del cielo, todo ello es un código diseñado para garantizar que el alma del faraón no solo sobreviva,
sino que pueda intervenir en el mundo de los vivos como un eco de poder que atraviesa los siglos. El ritual de momificación no es un acto de preservación física, sino un arte de ingeniería espiritual. Cada órgano retirado, cada resina aplicada, cada venda cuidadosamente colocada, era parte de un proceso que garantizaba la continuidad del Ka. El cuerpo se convierte en templo, y el templo en portal. La muerte no destruye, transforma. Y aquellos que fueron entrenados para comprender esta transformación, los faraones, se convirtieron en guardianes de la línea que separa lo visible de lo invisible, lo temporal de lo eterno. En el corazón de Luxor, los templos guardan secretos que desafían el entendimiento moderno. Sus columnas grabadas con escenas de ofrendas, batallas y ceremonias contienen más que historia. Contienen instrucciones para conectar con el flujo universal que mantiene la vida y la conciencia. Los sacerdotes, los arquitectos, los artistas, todos participaron en un conocimiento que era tanto científico como espiritual. La precisión de cada construcción, la alineación con los astros, la elección de materiales, todo estaba pensado para resonar con la vibración de la eternidad. El eco de los cantos funerarios aún parece resonar entre las piedras, un recuerdo que trasciende el tiempo. Se perciben voces imaginarias recitando himnos a Ra, Osiris e Isis, mientras los rayos de luz atraviesan los templos y crean patrones que solo podrían haber sido planeados por mentes que entendían la geometría del alma. Cada nota, cada pausa, era una instrucción codificada, diseñada para guiar al espíritu a través del laberinto de la muerte hacia un reino donde la eternidad no es un concepto, sino un estado de existencia. A lo lejos el desierto se extiende como un océano dorado, infinito y silencioso. Entre sus dunas, los secretos enterrados aguardan a aquellos lo suficientemente audaces para buscarlos. Cada pirámide, cada estatua, cada jeroglífico es una invitación a comprender lo que la humanidad ha olvidado. Que la muerte no es un final sino una transición, y que los faraones fueron los primeros en atravesar ese umbral, convirtiéndose en eternos sin que nadie pudiera detenerlos. Su poder y conocimiento continúan, invisibles pero activos, moldeando de manera sutil la historia y el destino de quienes habitan la tierra que ellos una vez gobernaron. La cámara mental se eleva hacia el cielo estrellado, donde las constelaciones reflejan antiguas narrativas que solo los faraones pudieron leer en su totalidad. El viaje no termina con la muerte, sino que se transforma, como un río que cambia de curso, pero nunca deja de fluir. Los faraones no murieron, se transformaron en guardianes de la eternidad, y cada piedra de Egipto, cada río y cada estrella, guarda el eco de su poder inmortal. Y mientras el mundo moderno sigue ignorando estos secretos, ellos esperan, pacientemente, observando desde el reino donde el tiempo no tiene dominio. Desde los primeros rayos del alba sobre el valle del Nilo, se percibe una presencia que desafía toda lógica. Un mundo donde los dioses no están confinados a los cielos, sino que caminan entre los hombres adoptando formas humanas, interactuando con mortales y gobernando el destino de civilizaciones enteras. En estas tierras, la historia no se mide en años, sino en eras de sabiduría secreta y pactos invisibles. Cada templo, cada obelisco, cada columna tallada con precisión extraordinaria, no solo relata eventos, sino que conserva la energía de quienes dominaron la frontera entre lo terrenal y lo divino. Los faraones, desde el primer momento de su coronación, eran vistos como hijos directos de Ra, el sol viviente. Su poder no provenía únicamente del oro ni del ejército, nacía de su capacidad para percibir la corriente sagrada que atraviesa todo ser, una fuerza que solo unos pocos podían canalizar sin sucumbir. Los sacerdotes, maestros de antiguos misterios, les enseñaban a escuchar los murmullos del viento, a interpretar los movimientos de las aves, a leer los reflejos de la luna en las aguas del Nilo, como si fueran escrituras vivientes. Cada acción, cada gesto, cada palabra pronunciada frente al pueblo, estaba impregnada de un conocimiento que les confería autoridad y reverencia. Los templos no eran simples lugares de adoración, eran laboratorios de lo invisible.
cámaras donde la energía del cosmos se concentraba para ser moldeada por manos humanas. Las estatuas de piedra, aunque inertes a simple vista, funcionaban como conductos de poder, resonando con la vibración del universo. Cada jeroglífico era una ecuación de fuerza vital, diseñada para guiar al faraón en su camino hacia la divinidad y perpetuar su influencia mucho más allá de su cuerpo mortal. La fe del pueblo no solo era devoción, era un engranaje que mantenía activo el mecanismo de la eternidad. La interacción con los dioses no era metafórica, era literal. Se cree que algunos faraones podían comunicarse directamente con entidades que trascendían la carne y el tiempo, recibiendo consejos y advertencias sobre la marcha de los imperios, las inundaciones del Nilo y los conflictos que se gestaban más allá del horizonte. Estos encuentros no eran públicos, y sin embargo sus efectos se percibían en cada acto de gobierno, en cada decreto, en cada construcción monumental. La sabiduría divina se manifestaba en decisiones estratégicas, en alianzas, en campañas militares y en la manera en que los pueblos eran guiados hacia el orden y la prosperidad. El arte egipcio refleja esta relación única. Cada pintura, cada relieve, cada papiro, está saturado de símbolos que los ojos modernos solo pueden entrever. Los dioses con cabezas de animales, las escenas de caza, las batallas celestiales y los rituales de ofrenda contienen información sobre leyes cósmicas y estructuras de poder que los faraones manejaban con precisión casi científica. La iconografía no es mera decoración. Es un lenguaje cifrado que transmite conocimiento profundo, capaz de influir en la conciencia de quien lo observa, y según se cree, incluso en el flujo de la realidad misma. El Ka y el Bea, dos aspectos fundamentales del alma egipcia, eran entendidos como elementos dinámicos que podían interactuar con el mundo físico y espiritual simultáneamente. Los faraones aprendían a equilibrar estas fuerzas dentro de sí mismos y en sus dominios, logrando que su presencia trascendiera los límites de la vida humana. La habilidad de proyectar su Ka hacia lugares distantes, de conectar con fuerzas invisibles, era lo que diferenciaba a un gobernante común de uno destinado a la eternidad. Cada ceremonia, cada acto ritual, fortalecía esta capacidad, creando un puente entre lo mortal y lo eterno. Los templos del Alto y Bajo Egipto funcionaban como nodos de energía. Los arquitectos, conocedores de geometría sagrada, alineaban las estructuras con estrellas y constelaciones específicas, de manera que la luz solar y lunar activara los símbolos inscritos sobre piedras y columnas en momentos exactos del año. Estas configuraciones no eran arbitrarias, estaban diseñadas para amplificar la conciencia del faraón, permitiéndole interactuar con fuerzas que los mortales ordinarios no podían percibir. Cada alineación astronómica se convertía en un ritual viviente, una danza entre luz, piedra y espíritu que garantizaba la conexión con lo divino. El contacto con los dioses otorgaba a los faraones habilidades que, desde nuestra perspectiva moderna, podrían considerarse milagrosas. Desde prever inundaciones hasta tomar decisiones que salvaban a imperios enteros, su comprensión del flujo del universo parecía infinita. Sin embargo, este poder tenía un precio. La mente del faraón debía permanecer en equilibrio, y los sacerdotes eran tanto tutores como guardianes, asegurándose de que el contacto con lo divino no degenerara en locura o arrogancia. Era un delicado juego entre sabiduría, disciplina y devoción, donde un error podía significar la pérdida del poder y la muerte prematura. Cada generación de faraones refinaba este conocimiento, creando una cadena ininterrumpida de maestros y alumnos que aseguraba que la esencia de lo divino permaneciera accesible para aquellos preparados para recibirla. Las ceremonias, los cantos, las ofrendas, no eran simples tradiciones. Eran herramientas activas para mantener el equilibrio entre el mundo tangible y el intangible. Los faraones se entrenaban desde niños para percibir energías invisibles, interpretar sueños como mensajes proféticos y comunicarse con fuerzas que escapaban a la comprensión de los mortales. Esta educación mística y política era la base de su poder duradero. Incluso en los momentos de guerra o conflicto interno,
Los faraones utilizaban su conexión con lo divino para anticipar movimientos enemigos, fortalecer la moral de sus tropas y asegurar la prosperidad de sus ciudades. Sus decisiones, aparentemente inspiradas por el instinto o la estrategia, eran en realidad el resultado de una comprensión profunda de la armonía cósmica y la ley universal. Cada victoria, cada construcción monumental, cada decreto, estaba impregnado de esta sabiduría que los convertía en intermediarios de los dioses y guardianes de la eternidad. Mientras los siglos avanzaban, la humanidad común olvidaba gradualmente los detalles de estas enseñanzas, pero los templos y los monumentos permanecían como testigos silenciosos. Sus piedras guardaban la memoria de los encuentros entre faraones y divinidades, codificando en sus jeroglíficos fórmulas que, si fueran interpretadas correctamente, podrían revelar los secretos de la longevidad espiritual. Aquellos que aún poseen fragmentos de este conocimiento pueden percibir ecos de poder, pero solo los faraones y sus sacerdotes originales comprendían la totalidad del mensaje. El amanecer sobre Tebas no solo ilumina la tierra, sino que revela un universo paralelo, invisible a los ojos ordinarios, donde la vida y la muerte se entrelazan en un delicado equilibrio. Los antiguos egipcios comprendieron que el cuerpo físico no era más que un recipiente, y que la verdadera esencia de un ser, su conciencia, su fuerza vital, trascendía la carne. Esta fuerza se dividía en múltiples manifestaciones, siendo las más conocidas el Ka y el Ba, dos componentes del alma que interactuaban con el mundo tangible y con lo intangible, creando un puente entre lo mortal y lo eterno. Comprender este misterio era el prerequisito para la inmortalidad de los faraones. El Ka podía considerarse la energía vital que da fuerza y movimiento al cuerpo. No estaba limitada por el espacio. Podía abandonar el templo o la tumba para observar el mundo, intervenir en decisiones cruciales y proteger el reino. El Ba, en cambio, representaba la identidad y la personalidad del individuo, capaz de viajar entre los reinos de los vivos y los muertos, conservando recuerdos, deseos y emociones. Los faraones aprendían a armonizar estas dos fuerzas dominando el arte de proyectar su existencia más allá de la materia, interactuando con los vivos y al mismo tiempo asegurando la continuidad de su poder incluso después de la muerte física. Los templos y las tumbas no eran simples estructuras de piedra, eran dispositivos de ingeniería espiritual. Cada cámara, cada pasadizo, estaba diseñado para guiar el Ka y el Ba, asegurando que el espíritu del faraón pudiera moverse libremente y regresar al cuerpo si fuera necesario. Los relieves y jeroglíficos cumplían una función práctica. No solo narraban historias, sino que actuaban como coordenadas energéticas, instrucciones codificadas que los sacerdotes conocían y aplicaban durante los rituales. Cada gesto, cada cántico, cada ofrenda, era parte de un sistema de precisión destinado a mantener la integridad del alma. El proceso de momificación era, en realidad, un método para estabilizar y preservar el Ka dentro del cuerpo físico. No se trataba únicamente de evitar la descomposición. Se trataba de crear un contenedor capaz de resistir las fuerzas del tiempo y las perturbaciones del mundo exterior. Los órganos extraídos eran tratados con sustancias específicas, cada una con propiedades simbólicas y energéticas, destinadas a mantener el flujo vital en equilibrio. Las vendas no solo envolvían carne, sino que trazaban patrones geométricos que resonaban con la vibración del universo, amplificando la conexión del faraón con el plano celestial. Durante los rituales funerarios, los sacerdotes invocaban fórmulas que llamaban al Ka y al Ba a reunirse y fortalecer su vínculo con el cuerpo. La recitación de himnos y el uso de instrumentos sagrados no eran actos arbitrarios, sino procedimientos codificados que aseguraban que el espíritu pudiera interactuar con el mundo visible, recibir ofrendas y proteger a su pueblo. La ceremonia de apertura de la boca, por ejemplo, no solo restauraba la capacidad de hablar y comer en el más allá, sino que activaba un canal energético para que el Ka y el Ba pudieran manifestarse de manera tangible y perceptible. Los faraones que dominaban esta ciencia podían proyectar su presencia en territorios lejanos, influir en decisiones políticas
anticipar amenazas y guiar a sus sucesores. Este conocimiento era transmitido de manera selectiva, asegurando que solo los elegidos pudieran acceder a la verdadera naturaleza del alma y su potencial de inmortalidad. Aquellos que fracasaban en dominarlo eran relegados a un destino común, la desaparición total de su esencia, borrados de la historia y del recuerdo, condenados a la muerte definitiva que los faraones habían aprendido a esquivar. El entendimiento del Ka y del Ba también permitía la manipulación de la memoria colectiva. Los faraones podían, mediante rituales y construcciones, influir en cómo sus nombres y acciones serían recordados por generaciones futuras. Cada obelisco, cada estatua, cada inscripción, funcionaba como un nodo de información energética, capaz de resonar con la conciencia de los vivos y mantener la presencia del faraón más allá de su tiempo. Era un sistema de preservación que combinaba espiritualidad, geometría, astronomía y psicología, creando un efecto que hoy se percibe como magia, pero que en su origen era ciencia aplicada al alma. La interacción con los dioses no cesaba tras la muerte. Ra, Osiris, Tot y Anubis continuaban guiando al Ka y al Ba en su viaje hacia dimensiones superiores. Los rituales y las ofrendas proporcionaban sustento a estos aspectos del alma, asegurando que el faraón pudiera actuar como intermediario entre los planos y proteger a su pueblo. La comprensión de estas fuerzas permitía incluso proyectar visiones y sueños, comunicarse con descendientes y sacerdotes, y mantener una influencia activa en los asuntos del mundo mortal desde la eternidad. Cada tumba, cada cámara funeraria, cada templo, estaba alineado con precisión astronómica. Las constelaciones y los ciclos solares y lunares eran utilizados para sincronizar los rituales con la energía cósmica. Esta armonización no era casual. Aseguraba que el Ka y el Ba pudieran moverse a través de los diferentes planos sin interferencias, y que la presencia del faraón permaneciera estable, potente y efectiva. Los antiguos sabían que el tiempo y el espacio eran maleables para quienes dominaban estas fuerzas, y que el control del alma era el verdadero poder que separaba a los mortales de los inmortales. Incluso los objetos cotidianos dentro de la vida del faraón tenían un propósito en esta ciencia. Amuletos, talismanes, joyas y estatuillas funcionaban como conductos, facilitando la circulación de energía vital y fortaleciendo la conexión con los dioses. La combinación de símbolos, materiales y rituales permitía crear un ecosistema espiritual completo, donde el Ka y el Ba podían prosperar y mantener la continuidad del legado. La tecnología espiritual de los faraones, aunque hoy parece legendaria, era un sistema meticuloso, diseñado para garantizar que la muerte nunca fuera un límite insuperable. Los sacerdotes, guardianes de esta ciencia, eran tanto maestros como protectores. Su entrenamiento incluía conocimiento de astronomía, geometría sagrada, alquimia, música, canto y psicología espiritual. Ellos aseguraban que el Ka y el Ba fueran activados correctamente, guiados en sus viajes y protegidos de fuerzas que podrían corromperlos. Sin este acompañamiento experto, incluso el faraón más poderoso podría perder la estabilidad de su alma y sucumbir al olvido. La relación entre faraón y sacerdote era, por tanto, un contrato sagrado, donde la vida, la muerte y la eternidad estaban entrelazadas en una danza invisible, pero estrictamente regulada. En el horizonte, las pirámides brillan con la luz del sol naciente, pero su resplandor no es únicamente físico. Emite una vibración que activa los flujos energéticos que mantienen el Ka y el Ba en movimiento constante. Cada piedra, cada pasaje, cada cámara interna funciona como parte de un sistema vivo, diseñado para preservar la conciencia y la influencia del faraón más allá de su cuerpo físico. Esta ciencia, perfeccionada durante siglos, permitía que la esencia del gobernante permaneciera intacta, lista para intervenir en la historia de manera sutil pero decisiva, mucho después de su muerte. La vastedad del desierto egipcio se extiende como un océano de polvo dorado, donde cada grano parece contener un secreto ancestral, un vestigio de la ambición humana de desafiar lo inevitable. Aquí, los faraones no se conformaban con existir.
Buscaban trascender, desafiando las leyes naturales para convertir su paso por la vida en un legado que ni la muerte podía borrar. Las pirámides, esas colosales estructuras de piedra, no eran simples monumentos funerarios, eran laboratorios de eternidad, portales diseñados para contener el flujo de la conciencia y abrir puertas hacia dimensiones desconocidas. Cada pirámide se erige como un mapa cósmico, alineada con precisión con estrellas, constelaciones y puntos cardinales, capaz de canalizar energía desde los cielos hacia la tierra. La Gran Pirámide de Giza, en particular, funcionaba como un eje del mundo, un receptor de fuerzas invisibles que, al entrar, eran procesadas y amplificadas dentro de sus cámaras internas. Sus pasadizos y cámaras ocultas no solo preservaban tesoros, sino que eran conductos para el Ka y el Ba, asegurando que el faraón pudiera proyectar su conciencia más allá de los límites del tiempo y el espacio. Los arquitectos, maestros de geometría sagrada y astronomía, planificaban cada detalle con exactitud matemática, conscientes de que incluso el más mínimo error podía interrumpir el flujo de energía que mantenía la vida espiritual del gobernante. Cada piedra tallada y colocada con precisión no era un acto de fuerza, sino de alquimia aplicada. La interacción entre forma, proporción y vibración creaba un campo energético que resonaba con la conciencia del faraón. Así, las pirámides no eran tumbas, eran vehículos de ascensión. Las tumbas subterráneas funcionaban como cámaras de transición, donde el cuerpo físico se preservaba para servir como ancla del alma, mientras que los rituales aseguraban que el Ka y el Ba pudieran moverse libremente. Los relieves y jeroglíficos que cubrían las paredes no eran meramente decorativos, eran instrucciones codificadas, guías de navegación espiritual, fórmulas que enseñaban a la conciencia a recorrer dimensiones invisibles. Cada escena representada, cada imagen de dioses, cada símbolo geométrico tenía un propósito preciso, dirigido a mantener la integridad de la mente y el espíritu del faraón. El concepto de portales era central en esta rebelión contra la muerte. No se trataba de magia ingenua, sino de conocimiento aplicado sobre la interacción de energía, materia y conciencia. Las cámaras internas y las aperturas estratégicas de los templos y pirámides estaban diseñadas para sincronizar la vibración del lugar con patrones cósmicos, creando un puente entre lo visible y lo invisible. A través de estos portales, los faraones podían enviar su Ka a otros planos, recibir información de los dioses y, en ciertos casos, intervenir en los acontecimientos del mundo físico desde la eternidad. El proceso de construcción de estas estructuras era un ritual en sí mismo. Los obreros no solo movían piedras, participaban en un acto ceremonial que incluía cánticos, ofrendas y movimientos sincronizados que, según las creencias, ayudaban a activar las propiedades energéticas de los materiales. La combinación de esfuerzo físico, intención consciente y resonancia ritual transformaba la pirámide en un organismo vivo, capaz de albergar y amplificar la conciencia del faraón. Cada bloque de piedra se convertía en un nodo de energía que conectaba tierra, cielo y espíritu. El faraón, durante su vida, participaba activamente en estos rituales. Aprendía a percibir corrientes energéticas, a sentir la vibración de la piedra y la luz, a escuchar los ecos que atravesaban el tiempo. Los sacerdotes actuaban como guías y mediadores, asegurándose de que cada acto mantuviera el equilibrio necesario para que la conciencia del gobernante permaneciera intacta y preparada para la transición hacia la eternidad. La relación entre el faraón y los templos era simbiótica. El templo fortalecía al faraón, y el faraón activaba la fuerza del templo. Cada tumba estaba protegida no solo por guardias y trampas físicas, sino por fórmulas espirituales que impedían que fuerzas externas perturbasen el Ka y el Ba. Los textos sagrados, inscripciones y amuletos actuaban como defensas invisibles, creando un campo de protección que aseguraba que la conciencia del faraón pudiera completar su viaje hacia los planos superiores. La muerte física no era el final, sino la entrada a un estado de existencia donde el poder y la influencia podían persistir sin límites. La interacción con los portales no estaba limitada al más allá. Los faraones podían utilizarlos para comunicarse con los vivos, a través de sueños,
visiones y mediaciones, proyectaban su influencia en gobernantes, generales y ciudadanos, guiando decisiones estratégicas y asegurando la continuidad del orden que habían establecido. La percepción de estos fenómenos por parte del pueblo se interpretaba como milagros o intervenciones divinas, reforzando la autoridad del faraón y consolidando su posición como intermediario entre los humanos y los dioses. Los rituales de activación incluían la sincronización con ciclos solares y lunares, resonancias acústicas dentro de cámaras específicas y la disposición de objetos cargados de significado simbólico. Cada acto era preciso, y cada error podía interrumpir el flujo de energía, debilitando la capacidad del Ka y el Ba de interactuar con el mundo físico. La ciencia de la inmortalidad no era teórica, era aplicada, meticulosa, y requería conocimiento, disciplina y devoción absoluta. El capítulo también revela cómo los faraones utilizaban este conocimiento para influir en la historia. Anticipaban conflictos, fortalecían ciudades y mantenían la estabilidad del reino mediante la proyección de su conciencia más allá del tiempo. Las pirámides funcionaban como conductos de influencia, irradiando su poder hacia el corazón de Egipto y más allá. Cada estructura monumental no solo preservaba el cuerpo, sino que amplificaba el alcance de la voluntad del gobernante, asegurando que su legado permaneciera activo incluso siglos después de su desaparición física. El sol declina sobre el valle del Nilo, tiñendo de rojo y oro las aguas que han sido testigo del ascenso y la caída de imperios. En este escenario, la historia oficial parece detenerse, pero la realidad que yace oculta entre los pliegues del tiempo revela un legado que desafía la comprensión moderna. Los faraones, cuya existencia se percibe a menudo como un eco distante, continúan ejerciendo influencia, invisibles pero presentes, sus decisiones y energías, moldeando civilizaciones mucho después de haber dejado sus cuerpos mortales. Su inmortalidad no se limita a la preservación física, es un legado que se proyecta sobre la memoria, la cultura y la estructura misma de la sociedad. Cada objeto, cada inscripción, cada templo, funciona como un archivo energético, capaz de registrar y transmitir información a lo largo de los siglos. Las pirámides y los monumentos no solo almacenan riqueza o poder, contienen fórmulas de existencia que aseguran que el Ka y el Ba de los faraones puedan interactuar con el mundo visible y moldear acontecimientos históricos sin ser percibidos por la mayoría de los mortales. Este legado oculto ha sobrevivido a invasiones, saqueos y revoluciones, protegido por la precisión de su diseño y la fuerza de la intención que los antiguos depositaron en cada estructura. El conocimiento de los faraones no se limita a su tiempo ni a su tierra. Su influencia se extiende a través de corrientes invisibles que conectan culturas, ideologías y descubrimientos. Los patrones de arquitectura, religión y simbolismo que emergen en otras civilizaciones pueden rastrearse hasta las enseñanzas y la visión estratégica de estos gobernantes inmortales. Cada avance, cada invento, cada innovación que parece surgir de manera aislada puede ser en realidad el resultado de la acción prolongada de conciencias que nunca abandonaron el mundo, guiando el progreso de manera sutil, pero decisiva. La educación y la transmisión de conocimiento fueron fundamentales para este legado. Los faraones no solo buscaban preservar su propia inmortalidad, sino que también establecían sistemas para guiar a sus sucesores y a sus sacerdotes, asegurando que la comprensión de la eternidad no se perdiera. Los templos funcionaban como universidades, laboratorios de conciencia y centros de poder espiritual. Aquellos que eran seleccionados para estudiar en ellos no solo aprendían historia o rituales, eran entrenados para percibir energías, leer los signos del cosmos y mantener el flujo vital de los gobernantes, incluso después de su muerte física. Los archivos ocultos de templos y pirámides contienen mapas de energía, instrucciones para la manipulación de la conciencia y métodos para preservar la influencia de los faraones sobre generaciones futuras. Los textos codificados y las inscripciones geométricas no solo narran logros o hazañas, son manuales de gobierno invisible, guías que permitían a los faraones continuar actuando desde las sombras, moldeando eventos, protegiendo territorios y asegurando la cohesión del orden que habían instaurado. La historia, tal como la conocemos, es solo una superficie. Debajo,
la influencia de los inmortales sigue operando. La percepción humana limitada no puede comprender completamente la extensión de este legado. Los faraones inmortales actúan a través de signos, símbolos y resonancias que atraviesan culturas, religiones y épocas. La alineación de templos con cuerpos celestes, el diseño de ciudades, la colocación de monumentos, todo está pensado para interactuar con la energía del planeta y con la conciencia colectiva de la humanidad. Aquellos que saben leer estos patrones pueden discernir la presencia de los faraones, pero para la mayoría, su influencia se manifiesta como coincidencias, inspiración o intuición. El legado también se manifiesta en el arte, la literatura y la mitología. Los temas recurrentes de resurrección, de sabiduría secreta, de reyes y dioses que actúan desde las sombras, reflejan la persistencia de una memoria activa, aunque disfrazada, de las enseñanzas de los faraones. Cada historia que ha sobrevivido, cada mito que se ha transmitido a través de generaciones, es un eco del control prolongado de estas conciencias inmortales, un testimonio de su capacidad para trascender la muerte y permanecer activos en el mundo de los vivos. En los momentos más solemnes, durante ceremonias secretas o rituales de alineación cósmica, se percibe la presencia de estos gobernantes invisibles. Su energía puede guiar la construcción de estructuras, inspirar decisiones políticas y proteger la integridad de la cultura. Los faraones inmortales no buscan reconocimiento ni gloria. Su propósito es garantizar que el orden y la sabiduría se perpetúen, utilizando medios que la mente común apenas puede imaginar. Son los guardianes de la continuidad, actuando desde la sombra, sin necesidad de ser vistos, pero siempre presentes. Los templos y pirámides funcionan como nodos de comunicación, conectando a los faraones con los sacerdotes y sucesores que mantienen viva la tradición. Cada ritual, cada observación astronómica, cada ofrenda, es un acto que activa este sistema de legado perpetuo. La precisión con la que fueron construidos asegura que incluso siglos después, la influencia de los inmortales pueda ser proyectada sobre el mundo físico, guiando eventos y decisiones, sin que los mortales sean conscientes de su intervención. Esta es la verdadera extensión de su poder, invisible, constante y eterno. La noche cae sobre el desierto, y el cielo se despliega en un manto de estrellas tan brillante que parece tangible, como si cada punto luminoso fuese un ojo que observa la historia de Egipto desde la eternidad. En esta quietud se percibe algo más que silencio. La energía de los faraones inmortales fluye entre las arenas y los templos, despertando lentamente, lista para volver a influir sobre el mundo. El tiempo, que los mortales perciben como lineal, aquí es maleable. Pasado, presente y futuro se entrelazan en un flujo continuo, donde las conciencias antiguas todavía actúan, invisibles pero omnipresentes. Los faraones que en vida caminaron entre los mortales y más tarde desafiaron la muerte, se revelan ahora en su forma verdadera. Seres de luz y energía, que trascienden la carne y el tiempo y cuyos nombres resuenan en la vibración misma del universo. Sus portales se activan nuevamente, enviando sus Ka y Va a recorrer la tierra y los cielos, conectando con quienes están preparados para percibirlos. La eternidad no es un estado pasivo, es dinámica, expansiva, y los eternos se mueven, observan y actúan, modulando la historia como un río invisible que fluye bajo la superficie de lo real. El despertar de los eternos coincide con la alineación de constelaciones que solo los antiguos conocían. Orión, Sirio y las estrellas del cielo nocturno forman un patrón que activa las energías de los templos, las pirámides y las tumbas, conectando cada punto de poder en Egipto con la red energética del planeta. La influencia de los faraones se expande, percibida solo por aquellos sensibles a estas frecuencias, y aunque sus acciones permanecen ocultas para la mayoría, afectan decisiones, sucesos y descubrimientos, moldeando el curso de la humanidad sin dejar evidencia directa. La cámara mental recorre el Valle del Nilo, mostrando templos, obeliscos y estatuas iluminados por la luna. Cada estructura irradia una fuerza invisible que guía el pensamiento, inspira sueños y activa recuerdos profundos en quienes se acercan con reverencia.
Los ríos de energía conectan los cuerpos de los faraones con los vivos, con los sucesores y con los sabios que guardan fragmentos de conocimiento. Este sistema no requiere reconocimiento humano. Opera más allá de la percepción consciente, como un mecanismo que mantiene el equilibrio entre lo mortal y lo inmortal, entre la historia visible y la memoria oculta. El Ka y el Ba de cada faraón interactúan con sus homólogos en generaciones futuras, influyendo en líderes, artistas, científicos y visionarios. Cada acción, cada intuición inspirada, cada idea que parece surgir de manera repentina, puede rastrearse hasta la interacción de estas conciencias antiguas con el flujo del mundo. Los faraones inmortales actúan como guardianes asegurando que los principios que ellos consideraban esenciales, equilibrio, sabiduría, armonía con la naturaleza y los astros, se mantengan activos y vigentes, adaptándose a los tiempos modernos sin que la humanidad lo perciba directamente. Los templos, durante la noche, vibran con un canto silencioso. No es música audible, es un pulso de energía que recorre la piedra y el espacio circundante, sintonizando a quienes se acercan con la frecuencia de los eternos. Los sacerdotes que sobrevivieron en la tradición del conocimiento antiguo llamaban a este fenómeno la respiración de los dioses, un susurro que activa la conciencia y recuerda a los vivos que no están solos, que el tiempo es un río flexible y que aquellos que han trascendido la muerte continúan cuidando el flujo del mundo. La interacción de los eternos no se limita a Egipto. Sus energías viajan a través de líneas invisibles, conectando lugares de poder, corrientes de pensamiento y centros de sabiduría dispersos por el planeta. La influencia se percibe en descubrimientos científicos, avances tecnológicos, movimientos culturales y cambios de paradigma que parecen surgir de manera espontánea. Sin embargo, cada una de estas manifestaciones es el eco de la visión de los faraones, ajustada, guiada y modulada desde la eternidad. La historia humana, en esencia, es un lienzo sobre el cual los eternos siguen pintando, sin ser vistos, sin ser comprendidos. El epílogo alcanza su clímax con la visión de un faraón que emerge de su tumba iluminada por la luz de la luna. Sus ojos, aunque invisibles para los mortales, perciben la totalidad del mundo. Su Ka y Ba se expanden, tocando la conciencia de los elegidos, activando recuerdos dormidos y conocimientos olvidados. Los templos se convierten en nodos activos de energía, resonando con frecuencia vibratoria, mientras los portales, que habían permanecido inactivos durante siglos, vuelven a abrirse, conectando planos, líneas de tiempo y espacios. Este es el momento del despertar. Los eternos vuelven a caminar, invisibles pero poderosos, reanudando su vigilancia sobre la humanidad. Cada acción de los eternos tiene un propósito: proteger, guiar, equilibrar. No buscan dominio ni control, sino perpetuar la armonía que aprendieron a observar en su existencia, y garantizar que el conocimiento y la sabiduría se transmitan, aunque velados, a quienes pueden comprenderlos. Su legado es, por tanto, dinámico. Se adapta a la evolución del mundo, interactúa con la conciencia colectiva, y a través de símbolos, monumentos y energía, mantiene viva la conexión entre lo mortal y lo inmortal, entre el pasado y el futuro, entre el tiempo finito y la eternidad. Suscríbete para más contenido.